¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos. Muy buenos días a todos y cada uno de ustedes que está presente. Y bueno, pues gracias por poner su nombre y poner la palabra asistencia. El día de hoy prácticamente ya se terminó la clase. Lo único que vamos a ver son exposiciones. Y el día de hoy y mañana son puras exposiciones y presentaciones de sus compañeros. Así es que bueno, prácticamente eso vamos a ver. Véanlo como un repaso. Esto puede venir en el examen. Mañana les explicaría ya la parte del examen, cómo se los voy a enviar. A cada uno le voy a enviar su correo electrónico, su respectivo examen y un enlace que van a copiar y pegar en una página de internet. Es obviamente obligatorio tener Gmail. Y bueno, pues el examen lo pueden hacer durante pues mañana terminando la clase o durante el día. Recuerden que cada quien tiene un tiempo, ahora sí que en su casa o donde lo va a hacer. Y todo es individual y pues las preguntas son distintas para cada uno de ustedes. Así es que no hay forma de que copien y es por tiempo. Entonces bueno, mañana les voy a explicar todo lo relacionado con el examen. Por lo pronto vamos a ver algunas exposiciones de sus compañeros. Las exposiciones que voy a presentar a continuación, estas primeras, el audio, hay problemas con el audio. Entonces voy a tener que exponerlas yo, así de una manera breve, de lo que acaban de decir sus compañeras. Lamentablemente pues el audio no sale. Por ejemplo, su compañera que habla del tema de las importaciones. Dice que a principios de los años 40 aplicó la sustitución de importaciones. Después el Estado se erigió como el rector de la economía e intervino en su orientación y regulación aplicando una serie de medidas proteccionistas. Digamos que en esa época se quería proteger más al mercado mexicano. Estas medidas proteccionistas se debían a que la competencia con los países industriales era mucha. Después se expidieron leyes para facilitar la compra de maquinaria, herramientas y equipo industrial al exentarlas del pago de impuesto por importación. Entonces en aquella época prácticamente muchos productos no tenían ningún tipo de impuesto. Los proyectos de irrigación se concentraron en regiones norte, noroeste y noroeste. Volvió a repetir, norte, noreste y noroeste. Prácticamente en la parte norte de nuestro país. Debido a que ellas la irrigación era menos costosa y eran razonables las posibilidades de aumentar el producto agrícola. De 1940 a 1954 la devaluación de la moneda estuvo presente, así es que esto no es algo nuevo, las devaluaciones. El documento incluye el siguiente diagnóstico, objetivos y prioridades. Me imagino que a lo mejor era un enlace, pero yo creo que no entró. Bueno, pues ni modos. Diagnóstico, ok, se refiere a esto, ¿no? Obviamente habla sobre inflación, sobre la ayuda agrícola. Después, prioridades, evitar la devaluación del peso mexicano y mantener la estabilidad social cuestionada por el movimiento obrero. Después los objetivos, obviamente al final era pues tener todo bien el país. Ahorita voy a explicar al final un poco de resumen. Los supuestos y las características, ¿no? Ya nos quiso explicar con fotografías. Y pues los resultados que se tenían en consideración. Los gastos del gobierno contribuyeron a la industrialización debido a que y tienen un sistema de salud vista desde la atención u oferta, ¿no? Y se pretendía proteger a la industria de mayor complejidad y se empezó a hablar de promover la sustitución de importaciones de bienes de capital. En 1960 México y en países que conforman este grupo, Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. Y para 1970 existían 5.8 millones de personas ocupadas. Bueno, prácticamente lo que quiso decir su compañera en esto fue que en la época de los años 40 se importaba muy poco y se protegía mucho al país de las importaciones. Y cuando ya más o menos reaccionó, pues las importaciones no cobraban casi ningún tipo de impuesto. Así es que las personas que se beneficiaban eran prácticamente las personas que vivían en el norte del país. Es decir, nosotros, ¿no? Que vivimos cerca de Estados Unidos o Ciudad Juárez. Entonces, en aquellos tiempos también hubo devaluaciones económicas y sobre todo la devaluación del peso. No es algo que sea de hoy. Siempre se devalúa nuestro peso porque nuestro peso no vale tanto como las otras monedas en el nivel mundial. Y también se buscaba que, bueno, lo que es la cuestión agrícola pues se trabajara mejor, ¿no? Que era prácticamente el campo para recurrir a exportar pues lo que se tenía, ¿no? Y las importaciones poco a poco pues empezaron a tener de alguna manera impuestos y empezar a regularse. Prácticamente es lo que nos quiso decir su compañera Castro Ruelas Analicet. Después tenemos otra presentación de Muñoz Gutiérrez Diana. En la cuestión de la transmisión, cuando realizo la transmisión se pierde el audio, por lo cual no vamos a poder escuchar su audio porque se pierde la transmisión y va a pasar lo mismo que la otra vez. Si ustedes se acuerdan, la transmisión se perdió
en el audio. Esto pues bueno, posiblemente sea por que somos muchos que estamos conectados al mismo tiempo en el chat. Por ejemplo, en este momento hay varios conectados al chat, todos jalan internet, entonces posiblemente podría ser eso, por lo cual vamos a tener problemas de audio. Por eso pues no vamos a poder pasar en su caso, porque no es un video la que entrego una presentación con audio. En mi caso yo sí lo puedo utilizar porque estoy en el local, es decir, sin internet lo puedo utilizar perfectamente tu audio, se escucha muy bien, Muñoz Gutiérrez Diana, pero al momento de ponerle en la transmisión ya no se escucha. Entonces algún problema técnico, pero bueno, como ya está casi hasta ahorita la información, ya no puedo arreglarlo. Espero en otras próximas exposiciones buscar ese problema de poder escuchar los audios de las diapositivas en la transmisión y no escucharlo yo cuando estoy solo, ¿no? Pero bueno, ni modo, no se pudo. Los que mandaron video es un poco mejor, felicidades por eso también. La caravana del hambre de 1951, habló su compañera Muñoz. Entonces vamos por partes. Se llama Diana Muñoz. Y bueno, aquí vamos a hacerlo un poquito más grande. ¿Qué fue la caravana del hambre o huelga de la Nueva Rosita? Bueno, vamos a ver qué fue. La Nueva Huelga Rosita fue una huelga laboral en la mineral de la Nueva Rosita, Coahuila, México, en contra de la empresa Mexican Zinc S.O. en 1950 y 51. Durante el periodo de la presidencia de Miguel Alemán, del 46 a 1952, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando finalizó, se impulsó un programa para modernizar la economía, en base en el desarrollo industrial del país, que implicaba afectar la conquista de los trabajadores. Y bueno, pues prácticamente fue algo así como que, oye, pues nos vamos a poner en huelga, porque pues no hay dinero, no hay seguridad, somos trabajadores, etcétera. Entonces pues aquí está el presidente, si no lo conocían, pues aquí está en su lado izquierdo, y pues en la fotografía me imagino que son personas que estaban durante la huelga, ¿no? Muy bien, su investigación, me imagino que fue hasta allá a sacarle foto, no sé. Ok, la siguiente. El 16 de octubre de 1950 a las 12 horas, muy puntual, exactamente a las 12 horas, puede señalarse como el día y la hora en que dio inicio en nuestro país uno de los movimientos obreros más grandes en nuestra historia nacional, al declararse en huelga los trabajadores del sindicato de la sección 14 y su fracción 1 del Sindicato Industrial de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y similares de la República Mexicana, uno de los más conocidos actualmente, y la caravana del hambre, como erróneamente se le nombró, no es otra cosa más que una manifestación pacífica de un grupo de trabajadores quienes, bueno, eran mineros y pues tomaron la decisión de dirigirse en aquel entonces al presidente Miguel Alemán Valdés para que tuvieran derechos laborales, ¿no? Muy bien. No era tanto la caravana del hambre porque tenían hambre, no era por ese lado. Vamos a hacerlo un poco más pequeño para alcanzar la letra. ¿Qué hizo la Secretaría de Trabajo y las consecuencias? Bueno, la situación en la Nueva Rosita es cada vez más difícil, ya que no se conseguían alimentos, se había suspendido la atención médica a los huelguistas, ya que los médicos que prestaban sus servicios en la clínica recibieron la orden de no atender a los huelguistas ni a sus familiares. A los hijos de los huelguistas se les negó el derecho a la educación, al ser dados de baja de las escuelas en que estudiaban. La Cámara de Comercio de Nueva Rosita ordenó a los comerciantes del lugar que no vendieran víveres a los huelguistas y se dieron órdenes expresas para que el agua, la luz y otros servicios les fueran cortados a un gran número de huelguistas, sobre todo a los encargados de dirigir el movimiento. Bueno, una tontada que existió en esa época. Al final simplemente era huelga para cuidar sus derechos laborales, no tiene nada que ver con otro tipo de cosas, pero bueno, lo interpretaron algunas personas que eran responsables de pues otorgarles esos derechos laborales, ¿no? Quienes la apoyaron. A lo largo de su penoso recorrido, los mineros fueron auxiliados con agua, víveres y medicamentos por los gobiernos de los estados de Nuevo León, Coahuila, parte de Coahuila y Tamaulipas. Asimismo recibieron el apoyo moral y material de diversas organizaciones civiles y de la población general. La ayuda solitaria no era suficiente, las remesas de víveres a veces tardaban semanas en llegar y el crédito para los mineros se había cancelado. Más de 30,000 personas dependían para subsistir de la solidaridad de los mexicanos. Entonces sí estaba trágico. ¿Qué es lo que tuvieron que pasar los mineros durante la huelga? El siguiente 10 de abril los mineros intentaron realizar un mitin frente al edificio de la Suprema Corte de Justicia y fueron brutalmente dispersados, es decir, hubo peleas, sangre, matanza, hubo de todo, ¿no? En las calles 20 de noviembre, Venustiano Carranza y Pino Suárez, esa se encuentra en la Ciudad de México, cerca del Palacio Nacional, y el resultado de la represión fue más de 100 lesionados y heridos. Así es que eso de las peleas no es de ahora, o sea, ya tiene tiempo, ¿no?
¿Y cómo concluyó la caravana del hambre? Bueno, la caravana del hambre permaneció durante 112 días en la Ciudad de México, gran parte de los cuales estuvo aislada en el Deportivo 18 de marzo, sin respuesta a sus demandas. Los mineros regresaron el 20 de abril del 51 en tren a Nueva Rosita, Coahuila, y algunos tomaron una opción de créditos que el gobierno les ofreció para trabajar las tierras. Y otros pues se fueron a Estados Unidos. Y unos cuantos serían recontratados con atropellos a sus derechos laborales. O sea que les salió peor. Y por ahí su compañera fue al pasado, agarró una máquina del tiempo y se fue al pasado y nos trajo el periódico de aquella época, ¿no? El presidente dice que el conflicto minero de Nueva Rosita y Cloete es un caso liquidado. Sería aquí, dice lunes 16, viernes 13 de abril de 1951. Y para acabarla fue viernes 13. Entonces, pues, esta compañera pues se nos fue en un momento dado para allá y nos trajo el periódico. Muy bien. Y la conclusión, bueno, su conclusión de ella, no la mía, dice: nuestro país ha pasado por muchas cosas, como lo que es la mala economía y la falta de buenos gobernantes, y como las malas decisiones pueden afectar a un pueblo y a un grupo de personas que solo quería justicia y quería que se respetaran sus derechos y una mejor condición de trabajo, así como un buen salario. En pocas palabras, esta huelga es prácticamente para fines laborales, es decir, a lo mejor no tenían el equipo, no tenían el sueldo, la seguridad como ellos quisieran, y sufrían mucho para poder sacar su trabajo, que era muy pesado, estar sacando minas, estar sacando oro, y buscaron pues mejores reformas laborales. La gente obviamente que paga para que ponte a hacer eso, pues no le gustó, entonces hubo todo este tipo de pleitos, hubo matanzas, sangre, golpes, se agarraron con todo, y al final pues algunos tuvieron beneficios de créditos, otros se fueron a los Estados Unidos, y otros más pues regresaron otra vez a la realidad, ¿no? Muy bien, la conclusión, y pues bueno, su compañera sí lo entregó. Sí, el audio yo lo puedo escuchar, pero ya en la transmisión no se escucha. Entonces Muñoz Gutiérrez Diana se fue a la época de 1951, perdón, y nos trajo el periódico de esa época. Muchísimas gracias por tu exposición. Y a continuación vamos a ver las exposiciones de video, que son más fáciles y sí se escuchan en plena transmisión. Bueno, vamos a verlo y pues muchísimas gracias. Buenos días, compañeros. Yo soy la señora Cecilia Bastidas Ledesma y esta es una exposición para la materia de Estructura Socioeconómica de México con el profesor Óscar Crespo. Y a mí me tocó el tema de Contexto Internacional, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría e Impacto Económico y Político en México. Entre 1939 y 1991 sucedieron dos eventos que marcaron de manera social, política y económica al mundo entero. Estos eventos fueron la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Del lado de la Segunda Guerra Mundial se enfrentaron dos grupos importantes, las potencias del eje y los aliados. Por el lado de la Guerra Fría, que fue sucesora de la Segunda Guerra Mundial, participaron Estados Unidos y la Unión Soviética. En esta presentación se verá más a fondo estas dos guerras y cuál fue su impacto en México. Voy a empezar dando una breve explicación de los sucesos que dieron inicio a la Segunda Guerra Mundial y cómo fue que esto terminó. Durante los años 20 y 30 se desarrollaron los fascismos. El fascismo es un régimen represivo de la libertad, promotor de la discriminación y obstructivo de la solidaridad en numerosos estados europeos. En Alemania creció de manera rápida el partido nazi, que dirigido por Adolf Hitler apelaba a la recuperación del orgullo nacional. Una vez en el poder, ilegalizó y eliminó de la escena política al resto de las formaciones políticas. Hitler inició la reconstrucción del ejército al tiempo que reclamaba los territorios arrebatados a Alemania al finalizar la Primera Gran Guerra. Lo hizo saltándose las cláusulas del Tratado de Versalles y desafiando a la Liga de Naciones.
Esta carecía de suficiente fuerza para oponerse a las agresivas acciones de Alemania. Así fue como en octubre de 1938 ocupó el territorio de los Sudetes, en Checoslovaquia, y al año siguiente lo que quedaba del país. Poco antes, en marzo, se había unido Austria. Frente a esta política de hechos consumados, las grandes potencias optaron por el apaciguamiento. Pensaban que una vez que le hubiesen sido concedidas algunas de sus exigencias al dictador alemán, por fin pondría fin a sus ansias de expansionismo. Sin embargo, la actitud sumisa de las potencias provocó el efecto contrario. Lo animaron a la anexión de Polonia. En septiembre de 1939, tras haber acordado con la URSS el reparto del país, Hitler invadió Polonia, iniciando la Segunda Guerra Mundial. Gran Bretaña y Francia declararon la guerra a Alemania. En la Segunda Guerra Mundial participaron dos grupos, las potencias del eje y los aliados. Las potencias del eje estaban constituidos por los países de Alemania, Italia y Japón, y los aliados Gran Bretaña, Unión Soviética, Estados Unidos y Francia. A raíz de que Alemania invadió Polonia, las potencias del eje buscaron expandirse. En el periodo de 1939 a 1942 sucedieron algunas batallas como las que vemos en la diapositiva. La invasión de Escandinavia, la batalla de Francia, la guerra en los Balcanes y la guerra de Pearl Harbor. Pero las batallas más importantes fueron estas dos últimas que cambiaron el rumbo de la Segunda Guerra Mundial. Después de tomar la región balcánica al invadir Yugoslavia y Grecia el 6 de abril de 1941, los alemanes y sus aliados invadieron la Unión Soviética el 22 de junio de 1941, en absoluta violación al Pacto Soviético. En junio y julio de 1941, los alemanes también ocuparon los estados bálticos. El líder soviético Joseph Stalin pasó a ser un líder principal de las naciones aliadas en los tiempos de guerra que se oponía a la Alemania nazi y a sus aliados del eje. Durante el verano del otoño de 1941, las tropas alemanas se adentraron profundamente en la Unión Soviética y el 6 de diciembre de 1941 las tropas soviéticas lanzaron una importante contraofensiva. Un día después, el 7 de diciembre de 1941, Japón, una de las potencias del eje, bombardeó Pearl Harbor, Hawái. Como consecuencia, Estados Unidos ingresó a la guerra en alianza con Gran Bretaña y la Unión Soviética. Mientras las potencias del eje y los aliados estaban en guerra, en México, el general Manuel Ávila Camacho, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, señaló que existía el compromiso moral de coadyuvar al triunfo común de las dictaduras nazis fascistas. El envío de tropas al Teatro del Pacífico ratificaría la posición de nuestra nación para tomar la resolución que exigía el honor de la patria, defendiendo así los valores supremos de libertad y respeto entre las naciones. En esta diapositiva hablaremos del fin de la Segunda Guerra Mundial. En la diapositiva anterior mencionábamos el papel de México en la Segunda Guerra Mundial, pero ahora vamos a ver los hechos que estaban sucediendo en la guerra.
A mediados de diciembre de 1944, los alemanes lanzaron un infructuoso contraataque en Bélgica y el norte de Francia, conocido como la Batalla de las Ardenas. Las fuerzas aéreas aliadas atacaron las plantas industriales nazis, como la que se encontraba en el campo de Auschwitz, pero los ataques nunca se dirigían a las cámaras de gas. El 12 de enero de 1945, los soviéticos iniciaron una ofensiva liberando Polonia Occidental y obligando a Hungría, aliada del Eje, a rendirse. A mediados de febrero de 1945, los aliados bombardearon la ciudad alemana de Dresde y asesinaron a unos 35,000 civiles. Las tropas estadounidenses cruzaron el río Rin el 7 de marzo de 1945. El 16 de abril de 1945, una ofensiva final soviética permitió que las fuerzas soviéticas cercaran Berlín, capital de Alemania. El 30 de abril de 1945, mientras las tropas soviéticas avanzaban hacia la Cancillería del Reich, Hitler se suicidó. El 7 de mayo de 1945, Alemania se rindió incondicionalmente ante los aliados occidentales en Reims y el 9 de mayo ante los soviéticos en Berlín. La guerra en el Pacífico terminó en agosto, inmediatamente después de que Estados Unidos lanzó bombas atómicas en las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, bombardeo que ocasionó la muerte de 120,000 civiles. Los japoneses se rindieron formalmente el 2 de septiembre. Tras finalizar la Segunda Guerra Mundial en el año de 1945, Europa enfrentaba grandes dificultades para alcanzar su pronta recuperación económica, política y social. Además, se encontraba dividida en dos grandes bloques, cada uno liderado por las naciones más poderosas del momento. Estados Unidos, junto a Gran Bretaña, representaba el bloque occidental y el sistema capitalista. Sin embargo, España y Portugal se encontraban bajo los mandos dictatoriales de Francisco Franco y Antonio de Oliveira Salazar, respectivamente. Por su parte, la Unión Soviética lideraba el bloque oriental y expandía el sistema comunista en los países que había ocupado como Rumania, Bulgaria, Albania, Hungría, Polonia y Checoslovaquia. Como consecuencia, se originó un enfrentamiento entre las dos naciones más potentes por imponerse sobre la hegemonía mundial, lo que conllevó al desarrollo de la Guerra Fría. Aunque Estados Unidos y la Unión Soviética habían sido durante la Segunda Guerra Mundial, sus sistemas de gobiernos eran opuestos y esto propició diversos desacuerdos. En consecuencia, entre los años 1945 y 1947 comenzaron a generarse una serie de enfrentamientos de carácter político, económico, militar, científico y social, que se prolongaron hasta la disolución de la Unión Soviética en el año de 1991. Por más de 40 años se extendió el enfrentamiento continuo por el dominio del mundo. Sin embargo, dichas naciones no llevaron a cabo acciones directas por miedo a desatar una tercera guerra de escala mundial y nuclear. De allí que se denominó la Guerra Fría. La primera etapa de la Guerra Fría la podemos ubicar entre los años 1947 y 1953, con enfrentamientos abiertos
y 2 estallidos bélicos, que fueron el primer bloqueo de Berlín por parte del Ejército Rojo en 1947, abastecida por los aliados usando un puente aéreo, y entre 1950 y 1953, la Guerra de Corea. La segunda etapa la situamos entre 1953 y 1980. Con la muerte de Stalin, acaecida el 5 de marzo de 1953, y la llegada al poder en Estados Unidos del general Dwight Eisenhower, la Guerra Fría hizo honor a su nombre por representar un periodo de tensa calma, donde ambas potencias, contando con armas nucleares, realizaban una carrera para armarse, pero sin llegar al enfrentamiento directo. Aunque en esta etapa tuvieron lugar las crisis de los misiles en 1962 y la Guerra de Vietnam entre 1959 y 1975. La tercera y última etapa se sitúa entre 1980 y 1991. En 1978 habían llegado al poder los comunistas en Afganistán, con apoyo de los soviéticos, mientras los grupos disidentes se rebelaban apoyados por los Estados Unidos, bajo el liderazgo del presidente Carter, quien intensificó la política anticomunista. Ronald Reagan llegó a la presidencia de los Estados Unidos en 1980 e incrementó de manera notoria los gastos militares para enfrentar la amenaza soviética, a la que llamó Imperio del Mal. Sin embargo, durante su segundo mandato, que se extendió entre 1984 y 1988, coincidió con la llegada al poder de una Unión Soviética arruinada por los gastos militares de Gorbachev, que implementó una política más abierta con su plan conocido como Perestroika, lo que permitió un acercamiento entre ambas potencias, llegándose a firmar el Tratado de Fuerzas Nucleares de alcance intermedio, con el objetivo de reducir sus arsenales nucleares. En 1989 se produjo la caída del Muro de Berlín, antecedente directo de la disolución de la Unión Soviética en 1991, y con ello el fin de la Guerra Fría. Durante el periodo de guerra, México aprovechó para impulsar su desarrollo económico y convertirse en un proveedor de materias primas y fuerza de trabajo para las naciones aliadas, especialmente Estados Unidos. Esto debido a ciertos tratados y alianzas llevadas a cabo por los presidentes de México de la época. En nuestro país se vivía una cierta estabilidad política, la revolución había quedado atrás y se pensaba que era el momento de avanzar y traducir en beneficios los ideales revolucionarios, y para lograrlo había que tener un país unido con un gobierno sólido, teniendo al presidente como la cabeza visible, insertarse en la industrialización como una forma de progreso para la nación. Entre las décadas de 1970 y 1980, el gobierno mexicano, y en particular el gobierno de José López Portillo, tuvo acercamientos económicos e incluso apoyo de manera importante a gobiernos de izquierda latinoamericanos. Y por último, como conclusión, aunque los países estaban en guerra
México se relacionaba con los países que conformaban los aliados, especialmente con Estados Unidos, que ayudó a activar la economía del país y que la política se mantuviera estable, tratando de mantenerse ambigua, logrando relaciones cordiales. Buenos días, compañeros y maestro de la clase de Estructura Socioeconómica de México. Yo soy Diego Almaraz Álvarez y hoy les vengo a hablar sobre el desarrollo local y los asuntos públicos. El desarrollo local se basa en la identificación y aprovechamiento de los recursos y potencialidades endógenas de una comunidad, barrio o ciudad. Se consideran potencialidades endógenas de cada territorio los factores económicos y no económicos. Entre estos últimos cabe recordar los recursos sociales, culturales, históricos, institucionales, paisajísticos, etc. Todos estos factores son también decisivos en el proceso de desarrollo local. Todo esto se refiere a que el desarrollo local solamente busca los recursos que tiene una comunidad y para poderlo hacer potencialidades para tener una mejor economía, una mejor vida en esa comunidad, tu barrio, lo que sea, ya sea desde por los recursos sociales, culturales, algo histórico, una institución que esté por ahí, cualquier cosa puede ser potencialidad para una comunidad. En esta perspectiva se podría definir el desarrollo económico local como el proceso de transformación de la economía y de la sociedad local, orientado a superar las dificultades y los retos existentes, que busca mejorar las condiciones de vida de su población mediante una acción decidida y acertada de los diferentes aguantes socioeconómicos locales, públicos y privados, para el aprovechamiento más eficiente y sustentable de los recursos endógenos existentes, mediante el fomento de las capacidades de emprendimiento empresarial local y la creación de un entorno innovador del territorio. A esto ya se refiere a que aquí ya explica que el desarrollo local solamente busca transformar la economía y la sociedad local para poder superar alguna dificultad o algún reto existente que esté pasando por la comunidad y todo eso. O sea, y busca que las condiciones de vida eh, de la población sea más decidida y más concertada. O sea, y más, se podría decir que mejor. O sea, que tuviera una mejor vida, ya sea desde eh, agentes socioeconómicos locales, públicos y privados. Que estos serían los que llevarían a cabo el desarrollo local para el aprovechamiento más eficiente y sustentable de los recursos. O sea, que ellos saben cómo mover las cosas para que algo pueda salir adelante y se pueda aprovechar más. En este enfoque también se considera la importancia de la capital social y los enlaces de cooperación con agentes externos para capturar recursos humanos, técnicos y monetarios, entre otros, que contribuyen a la estrategia de desarrollo local. A eso se refiere que también este mismo enfoque es importante la capital social. O sea, y aquellos enlaces de cooperación con agentes externos que no tengan nada que ver en la comunidad, pero que quieran apoyar también para el desarrollo local, que quieran aportar su granito de arena para que una comunidad salga adelante y pueda tener unas mejores condiciones de vida. Existen tanto instituciones internacionales como de carácter nacional en diferentes países del mundo abocadas a mejorar las condiciones de vida de los espacios locales. Mediante este enfoque del desarrollo, entre algunos autores cuyo trabajo influye en este enfoque del desarrollo local, se encuentra Manfred Mats Neff. Sus textos, La economía descalza y el desarrollo a escala humana, son un buen ejemplo de ello. Aquí dice que este hombre que se mira aquí es es uno de los autores que, que busca dar a conocer cómo funciona el desarrollo local, o sea, y qué tan bueno podría ser o qué tan malo podría, qué cosas malas podría tener ese desarrollo local. Pero eh, él ha tenido mucha percusión por esos textos de la economía escasa y el desarrollo a escala humana.
Los asuntos públicos son las demandas y problemas que se generan en la sociedad a nivel nacional e internacional, que reflejan las necesidades de la población, que exijan un proceso de toma de decisiones en diferentes instancias para modificar la situación y generar soluciones de la búsqueda del bien común. Ah, los asuntos públicos son aquellos problemas que puede generar el gobierno que las personas no estén de acuerdo, o sea, y que ellas solamente busquen eh, tener una toma de decisiones diferentes, o sea, ya sea para modificar su economía, cualquier cosa, ya que ellos buscan modificar su situación y generar soluciones para ellos tener un bien común y una buena vida. Un asunto público se puede definir como todo evento que afecta a una población sin distinción alguna. Son temas de gobierno que deben ser solucionados o decididos, y para ello existen diferentes mecanismos como la democracia directa o representativa. La tecnocracia deciden los más aptos. O sea, aquí ya viene lo que les decía, de que un gobierno eh, puede ser un problema de algún gobierno, pero que ellos mismos deben de solucionar, pero que mientras que lo solucionan, la gente eh, habla, la gente toma sus decisiones para saber qué hacer en su comunidad o, la, o donde viven. O sea, pues aquí dice que para ello existen diferentes mecanismos como la democracia directa o representativa o la tecnocracia. Aquí ya te ponen las diferentes formas de, de poder arreglar estos problemas y que la gente pueda tener, o sea, ya sean su toma de decisiones, ya ellos pueden elegir de qué manera quieren solucionarlo, quieren aportar para que se solucione más rápido. Entre unos ejemplos de asuntos públicos más comunes que podemos encontrar en cualquier estado de derecho son: número uno, la seguridad ciudadana. Creo que es esto algo que toda la gente de todo el mundo pide, ya que cada vez el mundo está peor y hay menos seguridad en el mundo. O sea, y tal vez una buena seguridad en las comunidades, en los lugares donde vives sería mejor para que puedas vivir más fácil. La planificación de transporte. Esto es algo que ya se viene haciendo de mucho, de que todos quieren una forma de transporte más fácil, o sea, que tal vez no sea tan cara, o sea, que sea aptos para que uno pueda pagar sin necesidad de gastar mucho dinero. Eh, También las políticas militares, pues esto algo que tal vez no llegue mucho a la comunidad, pero que sí eh, hay países donde una política militar donde tienes que ser la escuela militar o algo parecido para poder este vivir en paz, o sea que es un regla que al llegar a cierta edad haces la de estos militares de unos 2 3 años y después regresas, o sea, y es algo obligatorio que no toda la gente quiere que sea así. El presupuesto gubernamental, creo que esto es algo muy importante, ya que eh, se debe que, por ejemplo, aquí en México el presupuesto gubernamental está muy alto, o sea, aparte de que tal vez no puedo ir mucho las personas que no tienen dinero así, ellos ganan demasiado para lo que hacen. O sea, y esto se ve reflejado en sus acciones, ya que se vean que no se preocupan mucho por su país y que ellos siguen generando dinero. Esto ha sido todo. Mi conclusión sería de que tanto el desarrollo local y los asuntos públicos busca tener una mejor de vida, pero a diferencia es que el desarrollo local busca directamente ayudar a las personas de la comunidad o donde estés viviendo, y los asuntos públicos ya sea que tú debas de tomar tus propias acciones para poder tener una mejor vida, ya sea por democracia o por todo eso. Eso sería todo, muchas gracias. Espero que este tema haya sido de su interés y nos vemos.
Un movimiento social no grupal invirtieron en concepción de movimiento social establecido durante el siglo XXI, concepto de movimiento social, estilo particular revolucionario y un fin pacífico, así como una entidad, clases, grupo social, clase obrera. A lo largo del XXI comenzó a utilizar para algobar movimientos que se sitúan diferentes textos en esferas distintas como la cultura social, política, economía, persona, cuyo composición incluye clases, soteo, colectivo, obrero, compasiones, mujeres, existieron vecinos y grupos étnicos. En sus ideas más general, movimiento social define como una forma de acción colectiva no infieran en las cuales grupos más y menos organizados recurren a acciones extra instituciones les a fin promueven una impedir cierto cambio. Los políticos convinieron, estaban, Rovira, Cluditz define los movimientos sociales como redes características y compresiones contigo individual. Definen movimiento social como característica comprenden continuo individual. Grupos políticos que tienen un claro individuación buscar promover acción colectiva, percura, acción, objetos comunes. Estos mismos autores y dividieron que los movimientos sociales deben confinar con protesta esporádica cuando las protestas produren en el tiempo estamos antes movimientos sociales, los partidos políticos y los grupos de presión Estado últimos divisiones movimientos sociales suelen tener una organización, forma, participa regularmente, proceso, opciones, decisiones en los campos políticos de las palabras, términos. Utiliza para definir un grupo transitorio de personas que buscan defensa a acciones de un principio, una tesis o un orden término interés. Este grupo es naturaleza transitorio, les parece. Una vez lograron objetivos, concepto, movimiento social, resultado de la existencia, unidades y trascendental y elementos. Bueno, como acaban de ver ustedes, muy bien. Felicito a cada uno de los que entregaron en video, les quedó muy bien. Y felicito a Armando, que es muy distraído Armando en las participaciones, pero el video lo hizo correctamente, la verdad, muy bien. Un aplauso. Y a los demás también, pero creo que Armando se la jugó, ¿no? La verdad se la jugó su compañero. Vaya, lo hizo bien, hay que ser honesto. Los demás también lo hicieron bien, pero salir su compañero y decir, mira, voy a relatar la historia. Muy bien su compañero, la verdad. Los demás también lo hicieron bien, pero no salieron ustedes. Tiene un valor el haber salido en cámara. Por fin salió a cuadro su compañero. Si no lo conocían, yo no lo conocía, apenas lo acabo de conocer ahorita. Pero bueno, muy bien. Bueno, mañana va a ser el examen. Mañana les voy a explicar cómo es el examen. Y tendremos otra parte de exposiciones, que ahorita pues algunos no salieron. Y pues muchísimas gracias y pues nos vemos hasta mañana con exposiciones. Ya no es necesario que pongan la participación del día, ya no es necesario, de hecho no voy a poner esa pregunta, ya
De hecho, ya si quieren entregar su portafolio lo pueden ir haciendo para yo ir avanzando con las calificaciones. Lo que entregaron, lo que no, pues no. Los que entregaron exposiciones hoy y los que mañana van a salir, entregaron, y los que no, pues ni modos, ¿no? Hasta aquí la vamos a dejar, muchísimas gracias y nos vemos hasta mañana, ya ahora sí la última sesión. Y bueno, ya mañana es el examen y mañana les explico la parte del examen y las calificaciones. Y parte de las exposiciones que faltan por salir. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima, hasta luego, buen día, hoy el día martes, para todos martes 24 de junio del 2020. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.